Una vez más, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Y vamos a darle trámite a esta parte de nuestro estudio. Hoy intentaremos avanzar un poco más y la exposición se hace cada vez muy interesante y eso nos lleva a detenernos de tal manera por cuanto yo creo que el el texto nos obliga, hermanos, en realidad nos obliga a dar las vueltas, o las tantas vueltas que debemos dar. El texto nos está obligando a eso, ¿verdad? Es algo muy interesante. Lo hemos venido viendo y bajo el análisis, y la otra vez yo les decía a ustedes una frase muy interesante. Y oigan esto. El significado de cada una de las partes, por cuanto es un texto muy delicado, la exposición debe ser bajo una enorme exigencia de las más altas exigencias de una muy buena hermenéutica, ¿verdad? Acuérdense que la hermenéutica es el arte de la ciencia bíblica, es el arte que nos enseña a interpretar lo que ya está escrito. La exégesis es otra cosa, estamos viendo la raíz, la procedencia, la esencia misma de la lengua muerta de la Biblia. Y la hermenéutica me ayuda a interpretar, es decir, a entender lo que está acá arriba. La exégesis me saca el mensaje de la raíz, me lo pone aquí en la superficie y tengo que interpretarla, ¿verdad? Ahora, la homilética es la que nos enseña a trazar el mensaje. Dios te da un tema, pero debes de tener la capacidad de homilética para trazar el mensaje. Traza bien los puntos. Por eso es interesante, a un predicador se le hace todavía mucho mejor que anote, que se acostumbre a trazar un tema, porque si no se cometen tantísimos errores, se cae a lo que se conoce como una verborragia, repetir y repetir y repetir, y ya sin ningún sabor, ¿verdad? Eh, etcétera. Bueno, eso lo sabe usted. Entonces, para mí, me detengo tanto en el texto, hermanos, porque no solamente es interesante para mí, por supuesto, pero me exige. El texto me exige, no puedo dárselos, disculpen, no puedo decir, voy a dar medio capítulo por cada exposición, cada día que tengamos que tener el estudio. No se puede. Yo creo que un expositor responsable no haría eso, de ninguna manera, no haría eso, no se sentiría bien consigo mismo, porque las reglas del texto nos obligan a detenernos y a dar las volteretas que tengamos que dar, ¿verdad? Todo porque es interesante el texto, es interesante lo que estamos estudiando. Es tan tremendo esto. Déjenme decirles, estoy realmente impresionado de la manera de lo que expone el apóstol Pablo y me doy cuenta, ¿saben por qué? Me doy cuenta que los expositores modernos, la gente de hoy, los teólogos de hoy, eh, ellos no ven como que Pablo incluso se tendría que romper una regla de la hermenéutica, de la exégesis, hay que romper las reglas para poder decir lo que estas gentes dicen, que aunque Pablo hable en primera persona, pero no estaba hablando, dice, de un cristiano. O sea que para ellos un cristiano ya no peca, pero no entienden que cuando la Biblia dice en Primera de Juan, el que es de Dios ya no peca, algo así dice, ¿no? El que es nacido de Dios no peca, dice. Pero hay que entender que está diciendo el Espíritu Santo a través de la pluma de Juan. Eh, lo que está diciendo es, ya no es un pecador practicante, que como humano, ¿quién no peca? Entonces violaríamos ese principio rector de la Biblia en donde dice
que no hay, como dice, no hay hombre que no peque. Si Dios lo dice y lo establece, y acuérdense, a eso se le conoce teológicamente como un principio rector, es decir, disculpa, así es y a mí no me interesa que diga tu cabeza. Este es un principio rector inviolable, así que no me interesa que diga la demás gente. El principio rector es, por nuestra naturaleza caída, entre tanto que estamos aquí, nadie dirá no peco. Peco indirectamente, peco involuntariamente. ¿Está claro ahí, hermanos? ¿Me están entendiendo allí? A ver, sí entendieron, ¿verdad? Ok. Y lo demás, em, cuando dice el que es nacido de Dios no peca, está diciendo, ok, ya no practicas el pecado, o sea, ya no lo haces con la intención de que "Oh, yo voy a pecar, yo quiero ir a tomarme una cerveza, yo quiero fumarme un cigarro, yo quiero irme a adulterar, yo quiero irme a fornicar, yo, etcétera, ¿verdad? Esa ya es otra cosa. Ese es un pecador practicante. Entonces, por favor, entendamos las cosas. Y cuando yo veo eso, digo, hay una gran dificultad, hermano. ¿Y cómo estará el pueblo de Dios? ¿Cómo está la gente que oye ese tipo de enseñanzas, verdad? ¿Por qué? Porque ni modo el cristianismo de los últimos días miren, es un cristianismo de plastilina, es un cristianismo acomodaticio, es un cristianismo que vamos, es como aquel platillo que usted va al restaurante y usted ve en el menú que dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero de pronto usted dice, disculpe, mire, es que yo quería mi plato así, así. El mesero le dice, bueno, puede quitar y poner qué no quiere y qué sí quiere. A ver, usted construye su platillo. Hoy el evangelio es así, a la carta. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Y qué no te gusta? Estoy en lo ¿Estoy claro ahí, hermanos? ¿Lo entendemos? Es el evangelio moderno, el otro evangelio, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Pero vayamos aquí en lo que va. Entonces, por ello le decía, juzgo desde mi perspectiva muy personal, que es muy importante, muy interesante, que nos detengamos, hermanos, que demos las vueltas que podamos hasta que nos quede claro cada parte del texto. Y aquí, Romanos 7:22, porque según el hombre interior, oiga eso, según el hombre interior, en mi fuero interior hay una parte mía que ha sido restaurada, mi yo regenerado, me deleito en la ley de Dios. Con esa parte mía, donde ya el Señor tiene el control, me deleito en las cosas de Dios, no me son pesadas. Es lo que Cristo dijo, hermanos, cuando Él dijo, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí, aquel que no diga, es que tengo que ir a la iglesia, hombre, y si no iba a tener un buen fin de semana, ¿verdad? Tengo que ir a la iglesia, no puedo ir a la fiesta, tengo que ir a la iglesia, no puedo irme de vacaciones, es que tengo privilegios. O sea, la gente, yo siempre lo digo y lo digo tal vez muy con un lenguaje de a pie, pero siempre lo digo así. Hay hermanos que sienten que el día que van a servir en su iglesia, como que los fueran a fusilar. Así lo sienten. O sea, no hay una pasión, no hay un gozo, no hay aquel deseo, aquel anhelo. Oh, no, no, no. Les toca privilegio y sienten que lo van a fusilar. Eso está mal. Uno debe anhelar, ya lo vimos en el lunes pasado, ¿se recuerdan? Que tiene que haber una loca pasión. ¿Se recuerdan que el salmista, expliqué un poco sobre el salmista? ¿Cómo era el sentir del salmista? Mi alma anhela ardientemente los atrios del Señor. Y les dije, el salmista se quemaba por estar en los atrios del Señor. Se quemaba, un deseo ardiente, algo que era un fuego apasionador dentro de él. Hermanos, ese es el verdadero eh, cristiano, porque lo está anhelando con esa parte que Dios tomó control, que el Señor regeneró y restauró, ¿verdad? Y por cuanto estamos en este mundo, pues está viva la otra parte. El pitbull, ¿se recuerdan el ejemplo?
está vivo, está allí, ladra, pide, protesta y se levanta y cuánta cosa. ¿Por qué? Mientras estemos aquí, nuestro ser espiritual es indivisible. Tenemos que aprender a convivir con esa otra parte inmaterial nuestra que pues es inflamada por el pecado. Ok, vamos a seguir porque esto es interesante, hermanos. Ya lo leímos, acuérdense, por favor tengan presente aquí, porque según el hombre interior, para los que se van agregando apenas al foro, porque según, estoy en Romanos 7:22, porque según el hombre interior, acuérdense, que le quede claro, si usted tiene una Biblia de estudio, anote al margen, anote y ponga, el hombre interior es mi yo regenerado. Es a lo que Pablo le llamó el hombre nuevo. Así, ¿ya lo anotaron? Ese es el hombre interior. El hombre nuevo o el nuevo hombre también se puede conocer como mi yo regenerado, el yo regenerado. Me deleito con esa parte que ya fue restaurada, regenerado en mí, me deleito en la ley de Dios. El Señor es tu delicia. Y yo quería ver unos versículos todavía, fíjese que me quedaron pendientes la otra vez, el regocijo, el gozo, ¿verdad? Que uno siente por cuanto, a ver, me tengo que situar, hermanos. No sé, ¿alguien se recuerda dónde exactamente quedamos? Yo tengo anotado Proverbios 8:13 que nos dijo también. Proverbios 8:13, permítame, Tere, voy a buscar acá. Ok, bueno, no sé si yo ya había pasado al otro versículo, es que no me sitúo acá, déjeme buscar en mis notas. em, ¿Estábamos en el 22 aún? Amén. Y también tengo Salmos 139, 19 al 22. Ok, bueno, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios. Ok, vamos a, dijimos que el deleite era grande, ¿verdad? Pero también estaba explicando yo algo. eh, Tenemos nuestro deleite y tenemos la capacidad, aquí está, mire, en Efesios 4:22 al 24, Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, controlen ese viejo hombre, controlen ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Otra vez, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Acuérdense, el viejo hombre aquí es la parte espiritual no restaurada, no regenerada. ¿Está claro para usted ahí? Y el nuevo hombre, cuando dice, ah, despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, es decir, ahora restaurado por Dios. El nuevo hombre aquí es la parte espiritual ya regenerada. Este hombre interior tiene la capacidad de rechazar, incluso aborrecer, detestar lo que Dios detesta. Por eso leímos Salmos 31:6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Expliqué este asunto de la vanidad ilusoria, ¿verdad? Luego vimos Salmos 101, 3 y 4. Aborrezco la obra de los que se desvían. Dice, no conoceré al malvado,
Salmo 119, 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. 119, 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Y también leímos Salmo 139, ¿verdad? 19 al 22, apartaos de mí, hombres sanguinarios, etcétera, etcétera. El 22 dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Aquí, este es un lenguaje, fíjense, este es un lenguaje de alguien, del cristiano, es del cristiano. Ese es el lenguaje del cristiano. El cristiano tiene que llegar al punto de rechazar lo que Dios rechaza, ¿verdad? De rechazar lo que Dios rechaza. En otras palabras, nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer un apartado entre lo bueno y lo malo. Acuérdense que ese fue el pecado de liderazgo del pueblo de Dios Israel en los tiempos de los profetas menores. Por eso decía el Señor en su palabra, eh, decía él, los sacerdotes, dice, han profanado mi lugar santo, decía el Señor. No saben hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. No saben hacer diferencia. Entonces, había un problema espiritual en ellos. No era que ignoraran, no era que no estudiaran. Estas gentes estudiaban mucho, ¿verdad? Pero el problema es, miren, ustedes y yo no necesitamos Biblia en la cabeza. Necesitamos Biblia en el corazón. O sea, que esto que estudiamos está bien, memorice, está bien, acredítese, conociendo la palabra de Dios, ¿no? Entendiendo, si usted quiere académicamente, estamos aprendiendo de la palabra, porque esto es una escuela, ¿no? Estamos aprendiendo de la palabra, pero de nada sirve si esto se queda solo en la cabeza. Esto tiene que bajar al corazón para que haga efecto. ¿Para qué? Para que no seamos como cristianos que profanemos el nombre del Señor, profanemos el templo. ¿Por qué razón? Que no haremos una diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, el salmista, mire, la capacidad de él, aborrezco a los hipócritas, aborrezco a los pecadores, aborrezco aquello que Dios detesta, etcétera, etcétera, etcétera. Qué capacidad, ¿no? Ahora, por supuesto que él no estaba hablando del odio. Mire, lo que pasa que nosotros aquí, terrenalmente, el, el término aborrecer, ah, lo confundimos mucho. Aborrecer para nosotros, los terrícolas acá en la tierra, aborrecer es odiar, odio a este vecino, odio a este compañero de trabajo, lo aborrezco, pero está mal entendido, ¿no? Por eso es importante estudiar la palabra, como le estoy diciendo, estudiarla académicamente. Yo no estoy predicando, yo estoy exponiendo, estoy tratando de disertar sobre una temática como lo es la epístola a los romanos. Y de hecho aquí, em, la palabra aborrecer en la lengua muerta del griego, lo que quiere decir es amar menos. O sea, no es odiar como que un hombre como nosotros odia o siente odio y rencor contra otra persona. No, Dios no es así. Cuando él dice aborrezco, cuando él dijo a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios aborrece, sí, pero en la lengua muerta no quiere decir como quiere decir acá con nosotros en la tierra. A través de la Biblia, esa palabra lo que quiere decir es amar menos. O sea, primero amo a Jacob y luego a Esaú. Ese es el orden de la situación. Entonces, cuando el salmista dice, aborrezco a los hipócritas, ¿cómo podemos interpretar eso? Desde la perspectiva de la lengua muerta. ¿Cómo? De la lengua bíblica. Cuando digo lengua muerta, me refiero a las lenguas en las que fue escrita la palabra, hebreo, arameo y griego, ¿no? Esas son las lenguas muertas. Las lenguas nuestras, las de hoy, las que hablamos, las que se hablan alrededor del mundo, son lenguas vernáculas, ¿verdad? Son lenguas que se manejan, que son parte de la cultura de los pueblos. Entonces, todo eso tenemos que entender. Si Dios dice a Jacob, amé,
mas aborrecí a Esaú. Bueno, si nosotros interpretáramos correcta y hermenéuticamente la situación, diríamos, Dios está diciendo, miren, porque Dios le dijo a su pueblo, yo los he amado a ustedes. ¿En qué nos has amado? Dijeron, ¿en qué nos has amado? Y Dios tuvo que responder. ¿Qué no se han dado cuenta? Que aquí en la ley oriental, el primogénito es el del privilegio. ¿A quién debía haber amado si yo me apegara a las leyes de ustedes? Pues a Esaú. Pero amé al que es padre de ustedes, a Jacob. Entonces lo que Dios está diciendo es, puse primero al segundo, y al primero lo puse de último. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿correcto? Pero si nos vamos por otro camino, la gente dice, como no le explican, entonces la gente llega a pensar, Dios siente odio. Por eso dicen, Dios es sanguinario, Dios es malo. Hable con los agnósticos, eso es lo que dicen ellos. Dios es malo, si es que existe es malo. El ateo dice si es que existe, ¿por qué mata a los niños? Etcétera, etcétera. Porque no tienen una concepción clara, porque ellos no ven las reglas hermenéuticas bajo las cuales hay que interpretar correctamente la palabra. Por eso es que nosotros damos tanta vuelta, porque estoy tratando de agotar cada una de las cosas en la explicación del texto. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso les digo, a mí me gustaría que ustedes grabaran estos estudios, que los grabaran para ustedes, que los vuelvan a escuchar, que estudien, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar muchísimo, mucho, mucho les va a ayudar. ¿Por qué razón? Porque es así como se alcanza el conocimiento, el entendimiento de la palabra. Entonces, yo creo que ya quedó claro ahí, para no crear confusión. Mire, tuve que volver a explicar esto que siempre les he explicado. El hombre interior es el yo regenerado, en la parte del cristiano verdadero que responde a los propósitos de Dios. Así que aquello que Dios aborrece, yo con mi yo regenerado, estoy usando aquí un pleonasmo y en mis notas pido perdón por el pleonasmo, es decir, por la repetición de una palabra, ese es un pleonasmo. Digo, yo con mi yo regenerado también aborrezco lo que Dios aborrece. ¿Quedó claro? Todos, todo buen cristiano tiene que sentir esto, tiene que sentir esto. Entonces, eh, había una parte en el salmista que lo llevó a rechazar lo que Dios rechazaba. El hombre interior se deleita en la palabra de Dios. No sé si pasé por ahí, ¿verdad? Pero dice, me regocijo en tu palabra, Salmo 119, 162. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La palabra deleite viene del griego sunedomai, el griego sudenomai, eh, y quiere decir regocijarse consigo mismo. Fíjese usted, regocijarse consigo mismo. Es un gozo muy personal. Disculpe, yo no necesito que me traigan un grupo para que me alegre. No, no, no. Es que yo ya estoy alegre. Yo tengo alegría de servir a mi Señor. Tengo deleite de servir a mi Señor. A ver, ¿me entiende usted? ¿Me entiende? No es un gozo superficial, no es un deleite superficial, porque si no, yo tendría que traerle un grupo musical a usted, un mariachi cristiano, un payaso cristiano, que no existen, pero bueno, la iglesia de hoy acepta cualquier cosa, cualquier algarroba, se come, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Entonces, me llama la atención que el deleite, el sunedomai, quiere decir un gozo consigo mismo, un regocijarse consigo mismo. Es decir, una satisfacción que yo tengo. Con o sin grupo musical, yo estoy feliz. En el culto, a mí me sabe sabroso el culto, hermoso, porque el gozo del Señor está en mí. ¿Ya me comprendió? Ese es deleite, que eso está en ti, no te lo tienen que poner. Porque si no, por eso la gente dice, ay, hoy el culto estuvo muy triste. Bien se ve que no te deleitas en el Señor, no hay deleite de Dios en ti. El deleite del Señor está en mí, hermanito, está en usted, ¿verdad? Esto es interesante. A ver, ¿está claro?
Aleluya. Solo para ponerlo en perspectiva, Salmo 137:6. Salmo 137:6. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Fíjense que el templo judío de Jerusalén era un tema sensible en el corazón de todo israelita. Dice el salmista que era un preferente asunto de su alegría, es decir, si a mí me alegra algo, es que el templo esté en Jerusalén, porque ahí está la gloria de Dios. Era el mayor gozo de todo israelita, de todo judío sobre esta tierra. Y él dice, si yo no tuviera mi deleite en la presencia de Dios que habita allá en el templo de Jerusalén, que mi lengua se pegue a mi paladar, es decir, que me quede mudo, porque entonces ya no tengo más nada en qué gloriarme. Eso está tremendo. Ese es el deleite, hermanitos, algo que ya está en nosotros. No te lo van a poner. No, 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 no busques, voy a ir a un culto, estoy buscando una iglesia donde esté la alegría. No tienes al Señor, es lo que le digo yo a la gente en la iglesia donde estoy trabajando, les digo, yo considero que es un problema espiritual de aquella persona que dice, me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Pero hombre, me estás diciendo que Dios no está en ti. ¿Por qué? Porque dice la escritura, Dios es amor. ¿Sí o no, hermanos? Amén, 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 ¿Sí? pastor. Dios es amor, ¿no? Entonces, si Dios está en ti, tú estás rebosando de amor, búscate a alguien para darle amor. No estés buscando que te den amor. Busca darle amor a alguien necesitado de amor de Dios. Esta es la situación, hermanos. No tenemos que darle tanta vuelta. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál es el problema? Porque los creyentes hasta viejos de años deberían ser maduros y ¿sabe qué? Andan buscando amor. A ver quién me da amor por ahí, porque pues ni modo. Si usted tiene a Dios, usted necesita que yo lo ame. Vamos, vamos, vamos. Seamos consecuentes con lo que estamos estudiando. Si usted tiene a Dios y Dios es la esencia del amor puro, ¿usted necesita que yo lo ame? Disculpe, No, 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 ¿de veras? Si mañana se me enojan y dicen, no, es que el hermano, ¿qué le voy a decir yo a usted? Bueno, no dijiste ayer amén, ¿verdad? ¿Se dan Creo, cuenta, hermanos? creo, La, pastor la, Jaime, que la, por nuestra humana debilidad, creo que uno necesita que también los hombres lo amen a uno también, como al igual que Dios. ¿Qué le diré, hermanito? Lo que pasa es que estoy hablando en alta gama de esta escritura y estoy llevando al creyente regenerado, el yo regenerado. De eso estoy hablando. No estoy hablando de la necesidad del ser humano de que necesita del amor de Dios, ¿verdad? No estoy hablando en ese sentido. Estoy hablando de que hay un desarrollo espiritual, una restauración en la gente. No sé si me pueden entender, hermanos. No, no estoy hablando evangelístico. Estoy hablando yo de lo que Pablo decía, y siempre lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, ustedes deberían ser ya maestros, porque no pueden discernir, no pueden digerir, no pueden comer el alimento sólido, sino que quieren solo leche. A eso me estoy refiriendo yo, ¿verdad? No estoy hablando de la necesidad del cristiano tierno, que necesita, ok, que alguien le ayude, ¿no? No, no, no. A eso Pablo también le llama al el débil en la fe, pero dice que hay que recibirlo para que se componga, ¿no? Entiendo la exposición del hermano Kelvin, pero yo estoy diciendo de la parte alta de esta temática, ¿no? No sé si está claro, no quiero crear dudas también. Se dan cuenta que hemos escalado aquí. Hemos escalado, hermanos, estamos arriba ahorita en la tarima, ¿verdad? Entonces, les decía que el gozo por el templo era un asunto preferente de primer orden para el pueblo israelita, para el pueblo judío. Es interesante. Su deleite era tremendo, se habían forjado ellos de tal forma, se habían formado, como el salmista le digo, él dice, no, Dios es el centro mío, y a mí no me interesa que ruede el mundo, Dios es el centro mío. Y acuérdense que él llegó a decirlo, aunque mi padre y mi madre me dejaran,
con todo, el Señor me recogerá. ¿Cómo se le llama eso? El desarrollo de su ser espiritual. ¿Está claro para usted? El desarrollo de su ser espiritual. Ese yo restaurado responde al propósito de Dios. Bueno, pero si estamos entendiendo, hermanos. Pregunto, ¿estamos entendiendo? Amén, 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 pastor. Ok, muy bien. Eh, el punto que tocó usted, Kelvin, Sí, sí. es en el inicio de la vida cristiana, ¿ok, hijo? Es Amén, en el amén. inicio de la vida cristiana. Al, al, al que no tiene mucho tiempo en la iglesia, hay que darle amor, hay que considerarlo. Pero como mire, yo los estoy jalando a ustedes hasta acá arriba, ¿verdad? Amén. Estirándolos para que maduren un poquito más. Y ya arriba, ya usted dice, a ver, ¿quién necesita amor? Porque a mí el Señor me hace rebosar de amor. Dijo el salmista, mi copa está rebosando. Necesito copas vacías, yo quiero dar. No, no estoy buscando que me den. Ahora estoy buscando dar a alguien más. Ya pasó mi tiempo de que yo iba con mi copa vacía y pues andaba de iglesia en iglesia a ver quién me compartía un traguito por ahí, ¿verdad? Pero ahora no, eh, tengo para dar. Amén, Vamos a pastor otro. Jaime. Sí, igual yo también me estaba fijando ya esas personas que son débiles en la fe, esas personas que buscan el amor de los hombres como al igual que Dios también, pues, y no, no están buscando servir, sino ser servidos, pues. A Esa esas es otra personas parte. también yo me estaba Sí, es refiriendo otra yo parte, también. hermano. Creo que es el hermano Versa o el hermano Kelvin aún. Kelvin, Ah, hermanito vaya, Pastor vaya, Jaime. perdón, 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 perdón. Sí, sí. Mire, es lo mismo, ¿verdad? Que estamos exponiendo de alguien que en lugar de servir quiere que le sirvan. Es el mismo problema, es problema del yo no regenerado. Amén, así Es un es. problema tremendo, hermano. ¿Verdad? Ahora, mire, vamos a ver algo más aquí, porque fíjese usted que este vocablo, deleite, tengo que detenerme porque hay que enseñar esto, hermanos. No podemos pasar así nada más. Es la palabra de Dios y yo creo que vale la pena que demos claramente. Para mí es una bella descripción la que está en el Salmo 137:6. Amo la palabra, pero hay ciertas partes que resaltan y que llenan mucho, mucho mi corazón. Y a mí me fascina Salmo 137:6, que el centro para la vida espiritual de Israel estaba en el templo en Jerusalén. Dios estaba allí. Es la presencia de Dios a la que se refiere el salmista. La presencia de Dios que habita allá en Jerusalén es el preferente asunto de mi alegría. Punto. No es el grupo, no estoy diciendo yo que no nos gozamos con la alabanza, ¿verdad? Que no estoy en contra de eso. Yo estoy exponiendo, otra vez le digo, estamos todos en la parte alta de la vida cristiana en este momento. Pero sí, claro, la alabanza es importante, pero quiero decir, hermanos, que por alguna situación, si no hubiese alabanza o no hubiera algo más en la iglesia, de todas maneras usted y yo estaríamos contentos, felices, igual correríamos a congregarnos, igual iríamos a un culto, ¿sí o no? Igual iríamos a un culto, ¿verdad? Amén, ¿Por qué? pastor, así es. Porque el Señor está allí, porque el Señor está allí. Él, su presencia en el templo es preferente a asunto de mi alegría, es el centro neurálgico, el centro nervioso de mi vida espiritual. Eso es todo, hermanos. Entonces, para mí es una bella descripción del gozo y deleite judío, y a nosotros nos sirve mucho para interpretar, bajo las exigentes reglas de una buena hermenéutica, el deleite que el verdadero cristiano siente por las cosas de Dios desde su hombre nuevo, es decir, desde su yo regenerado. Con esa parte mía regenerada es que yo disfruto de las cosas de Dios. Y aquí un detallito para usted. El vocablo que se traduce deleitar es, por cierto, más fuerte que el de aprobar o consentir de Romanos 7:16. Mire lo que dice Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, acepto con todas las fuerzas de mi corazón. Es una de las maneras de decir amén. Así lo creo con todo mi corazón. Es la más cercana descripción o referencia a amén. Así lo creo con todo mi corazón. Entonces dice, lo creo con todo mi corazón. Creo con todo mi corazón que la ley es buena. Claro, la ley de Dios en términos generales.
no necesariamente el canon mosaico o el régimen de los 613 preceptos de la ley antigua. No, se refiere a toda la disposición de Dios para sus hijos, todo lo que es palabra de Dios. Apruebo con mi corazón abierto que es buena la ley. Muy bien, entonces fíjese usted, deleitar es, por cierto, más fuerte que el aprobar. Mire hasta dónde está el deleite. Entonces, aquí estamos hablando de un cristiano desarrollado, que si está siendo transformado por dentro, su yo está siendo regenerado cada día. Cuidado, ese cristiano va para arriba, hermanitos. Esa hermanita va hacia arriba, ese joven va hacia arriba, ese adulto va hacia arriba. No, 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 no va hacia abajo, va hacia arriba. Es una de las maneras de mirar de que si este cristiano de verdad ha sido transformado o está siendo transformado, es porque se supera a cada día. Solo fíjese usted, deleite está más arriba que aprobar. Y aprobar en la Biblia, al menos en el griego, es una palabra bien fuerte, bien fuerte. Aprobar, usted aceptó lo de Dios incondicionalmente, ¿verdad? Ok, los dos términos apruebo y deleite expresan un estado de mente y corazón que el hombre no regenerado no conoce. Mire, el que no es cristiano, el creyente en términos generales, que no le haya gozo a lo de Dios, que no sé, no, no le calienta el sol, hermanito. No le calienta el sol, ¿verdad? No, con nada lo levantamos. Hacemos campañas y nada, hacemos esto y nada, hay vigilias y nada, hay ayunos y nada. Lo ministramos todos los días, oramos por él, por ella y no hay florecimiento. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que estamos tratando con una persona con un yo no regenerado, ¿verdad? Cuando el cristiano tiene su yo regenerado, está siendo regenerado y restaurado, cuidado, hay una pasión, hay una entrega incondicional a la causa de Cristo. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Para el que se deleita en la palabra, abrir la Biblia no es sinónimo de dormir y roncar, sino que es como que halló una mina de oro. Imagínese usted. ¿Usted cree que los que están buscando allá el tesoro y lo encuentran se ponen a dormir? Se les va el sueño, se les va el hambre. ¿Me entiende? Se apasionan por el tesoro. Así es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nunca recomiende usted que la Biblia es para dormir. Un hermanito le dijo a otro, hermano, es que estoy padeciendo insomnio. ¿Sabe qué le dijo el otro? Es triste, pero le dijo, hermano, lea la Biblia y verá que se pone a dormir rápido. Dice, yo leo la Biblia y me da un sueño, hermano. Qué triste, ¿no, hermano? Suena a broma, pero es una burla en contra de la palabra. Eso no debe ser así. Al contrario, nos quita el sueño. ¿Me comprende? Se pierde usted en el horario, no sabe qué hora es. ¿Por qué? Porque la palabra es su deleite. Es como que usted hubiese encontrado eh, un, un tesoro, una mina de oro. ¿Está claro? Amén, amén, amén. Voy a iniciar con ustedes ahora el Romanos 7:23. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros. Permítanme un segundo, hermano. Salud. Ahorita quiere salir, por favor. Romanos 7:23 dijimos, ¿verdad? Pueden leer conmigo, pero veo otra ley en mis miembros. Fíjense cómo estamos entrando ahora, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra vez la lectura. Pero veo otra ley en mis miembros. Aquí está duro el problema. Esa ley está operacional. Oigan eso, en estado físico. Dios mío, mire el lío, el problema en el que estamos los cristianos.
No vaya a pensar que aquí es una referencia al impío. No, señor. Nosotros no tenemos la dificultad de los teólogos materialistas, que creen que te entregaste a Cristo y tú ya no pecas. Lo que dice la Biblia del pecador no es contigo. Eso es un engaño. Oiga lo que está diciendo el apóstol. Y sigue hablando en primera persona. Pero veo otra ley en mis miembros, no en los miembros de Arturito, no en los miembros de Tere, no en los miembros de Morielco, no en los miembros de Jocelyn, del hermano Omar en Colombia, no en los miembros eh, de Juanito allá en Zacapa, etcétera. No, 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 no. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, hoy hermanos, ¿pueden oír a Pablo? Muy modesto, muy sincero, qué siervo de Dios. Qué manera de ponernos delante la realidad del verdadero evangelio. Que me lleva cautivo a la ley del pecado que está operando en mis miembros. Nos deja sin aire esto, créanmelo. ¿Cuántas veces yo leí eso y pasé corriendo, hermanito? Pero ahora me detengo y descubro esto y digo, Dios mío, si la experiencia de Pablo, el más grande de los apóstoles, solo después de Cristo, si él está diciendo eso, ¿dónde estamos ustedes y yo? ¿Dónde estamos, hermanito? Si él está diciendo esto. Por ello le digo, con ese escándalo están los teólogos liberales que dicen, no, 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 aquí no estaba hablando él ahora que ya era cristiano. Por eso es que mucha gente, como reciben esa enseñanza, dicen, no, yo haga lo que haga, de todas maneras me voy al cielo. La salvación no se pierde, dice. ¿Saben que de ahí despega ese tema? Ese tema mal aplicado, de ahí viene. De que como ya levantaste la mano, no importa cómo vives, no importa aunque estás lleno de odio, de rencor y que no vives en el yo regenerado, sino en el yo no regenerado, y eres un cristiano, un creyente de mal testimonio, que importa, pero te vas al cielo, ¿no? De ahí viene eso. Entonces los teólogos liberales tienen problemas en interpretar esto. Pero leamos, hermanos, leamos, no estamos perdiendo el tiempo. Romanos 7:23, lo tienen todos. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Cuando habla de mi mente, es una referencia al espíritu humano, ¿ok? Espíritu humano restaurado, espíritu humano ya renovado, etcétera. Y ya Dios tiene una comunicación directa con ese creyente. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bien, el apóstol sigue hablando en primera persona para darnos a entender que si él, siendo un apóstol, tiene este problema, seguramente sus oyentes lectores, como ustedes y yo, después de 2000 años, lo tendrán también, lo tenemos nosotros. ¿Cuántos pueden reconocer su necesidad? ¿Tenemos ese problema o no lo tenemos? Lo tenemos. No hay nadie que pueda decir yo no. Todos lo tenemos. Veo otra ley, es decir, fíjense, otra ley que es diferente. Eso es lo que quiere decir. Veo otra ley, pero ¿de qué ley estás hablando? Otra ley que es diferente. Esa ley diferente, por supuesto, que es la ley del pecado, está en mis miembros. Ahora, hermanos, escuchen. Ahora el apóstol eleva el tono de su exposición
Y ahora está tratando de aterrizar la idea, está tratando de materializar el concepto de que el pecado no es algo abstracto, o sea, no es algo que está en el infinito, en la imaginación, no es algo que está solamente en el fuero interior del ser humano, sino que el pecado se expresa. Si está dentro de ti, se expresa, ¿sí o no? Lo enseñó Jesús. De la abundancia del corazón, ¿qué dijo? Habla Habla la la boca. boca. O sea, lo que está en tu corazón, que no se ve, que es algo abstracto, eso es lo que quiere decir. Es algo que está allá adentro. Nadie lo puede tocar ni mirar, pero está dentro de ti. Pero se materializa a través de palabras, a través de actos. Ahora ya entró en juego la boca, las cuerdas vocales, el diafragma, etcétera, etcétera. Este es un lío tremendo. Esto es profundo. ¿Para qué nos metemos, hermanito? Ay, Dios mío, esto está serio. Nuestro cuerpo, el que es templo y morada del Espíritu Santo. Esa casa que en ocasiones sacamos al huésped invisible, al Espíritu de Dios lo sacamos y metemos al diablo. ¿Verdad que está fuerte el lenguaje de Pablo? Veo otra ley que es diferente en mis miembros. Esta no es la ley de Dios, sino la ley del pecado. Ahora, fíjense, yo quería explicar esto. Nosotros tenemos un tremendo problema. Dense cuenta de la necesidad de una buena hermenéutica, una buena exégesis para la iglesia. Por eso los pastores, futuros pastores, deben de sacar tiempo. Yo quiero agradecer a los pastores que están con nosotros, que han movido sus cultos, movieron sus cultos para poder estar en el estudio con nosotros. Eso es muy bueno. Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, porque aquel pastor que no se prepara, yo digo, ¿qué estará dando, no? Caemos en repeticiones, caemos, hermanos, en hablar cosas que tal vez no son así, y eso no es bueno, porque nos estamos jugando la cabeza al abrir la boca delante del Señor y delante de su pueblo. Pero miren, tenemos un tremendo lío, ¿saben por qué? Porque nuestro cuerpo, cuando la Escritura dice que es templo y morada del Espíritu Santo, está diciendo, oigan esto, que es la casa, es la tienda, es el vehículo humano con el cual servimos a Dios nosotros. Servimos a Dios. A ese cuerpo se le llama soma cuando es vehículo, cuando es instrumento para las cosas de Dios. Es el soma en griego. Pero cuando ese cuerpo está usado, como dice Pablo acá, soy llevado cautivo al pecado que está en mis miembros, entonces está hablando de la carne, de la naturaleza caída que inflama este cuerpo, que empezó a usar esta casa de Dios y dice, ahora yo soy el huésped aquí. Se le llama sarx, sarx. Y estas dos partes están ahí, hermanito. No se puede quitar esto. ¿Se dan cuenta lo serio del lenguaje de Pablo? Por eso no avanzamos, porque esto es profundo. ¿Cómo extraer el néctar? ¿Cómo, hermanos, cómo sacar la bendición a esto? Una lectura, mire, una sentadita. Ay, Dios, hermanos, ¿cómo voy a preparar yo un tema en una sola sentada? Esto me lleva días a mí investigando, orando, leyendo, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Tratando de ver el texto griego, tratando de descubrir a ver qué más entiendo sobre esto. Y esto es lo que estoy sacando acá. En este versículo debemos observar primero que el vocablo ley significa, fíjense, cuando Pablo está usando aquí ley, nomos, el griego nomos, se está refiriendo a otra ley que es diferente en mis miembros. Esta no es
la ley de Dios, no es el nomos de Dios, sino que es el nomos del pecado. Es la ley del pecado. En este versículo debemos observar primero que el vocablo ley significa un principio interno de acción, bueno o malo. En términos generales, nomos es eso. Un principio interno que nos lleva a la acción, bueno o malo, que opera con el rigor y la regularidad de una ley. Eso es todo. ¿En serio esto? Esta ley diferente opera desde nuestros miembros, es decir, el problema del yo no regenerado se expresa en la periferia nuestra, que son nuestros miembros, nuestro cuerpo. Esta es la periferia nuestra, mire. Entonces, así está la cosa. Espíritu es el soplo de Dios, el principio de vida que insufló Dios en el ser humano. Lo que era de Dios entró a usted y a mí. El principio de vida es de Dios. El hombre muere y su espíritu va a Dios quien lo dio. El soplo de Dios. El brazo de Dios que Él metió en mí, dentro de mí, cuando me formó. Si muere mi cuerpo, lo que es de Él, vaya con Él. Principio de vida. La vida es de Dios. La vida es un don de Dios. Pero cuando viene el alma, empiezan nuestros problemas. El alma es la parte que siente. Es el bolsón de nuestras emociones. Es el asiento de las emociones, de los sentimientos, las disposiciones del ser humano. Es donde usted siente. Es donde usted razona. Es donde usted toma las decisiones o buenas o malas para su futuro eterno. Pero el problema en el alma, que es interior, que es espiritual, escuche, se da a conocer qué problema tiene usted en su cuerpo. En su cuerpo. El problema que tiene dentro se va a expresar a través del cuerpo, que aquí Pablo lo pone como los miembros, las partes de nuestro cuerpo. Tremendo, hermanito. ¿Se recuerdan que les toqué un tema y no podemos pasar de aquí, pero vale la pena recordarlo? Les toqué un tema acerca de aquel muchacho que agarraron en Sudamérica. Miren, hermanos, él iba a los bancos y dice que se sentaba en los bancos. Oiga eso, a esperar. Y cuando una persona retiraba dinero, era una mujer, creo, déjeme recordar. Creo que era una mujer, una muchacha. Desarrolló la habilidad que ella escuchaba la maquinita donde contaban el dinero. Ella ya sabía cuánto. Desarrolló en su oído la capacidad que cuando salía ella le decía a sus compinches, le decía a sus compañeros para asaltar a la persona, fulanito o fulanita con tal ropa, tanto lleva. Y cuando la asaltaban allá, dice que le decían, arriba las manos, deme tanto, porque es lo que retiró. Y así era lo que retiraba la gente. La policía se quedó extrañada. Quedaron estupefactos. ¿Por qué? Dijeron, ¿de dónde sacó esa muchacha esa capacidad? Ahora, con relación a nuestro tema, alguien de ustedes se ha atrevido y dígame, ¿de dónde venía ese problema? Pero dígamelo a la altura de nuestro estudio. No me va a decir, es que el diablo, es que no sé qué, que no sé qué. Yo entiendo eso. No, 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 no. Dígamelo desde una perspectiva de nuestra exposición. Tenía un problema espiritual. Dígate, Del alma y usó el cuerpo para llevar a cabo lo que ya tenía adentro. esa muchacha tenía un problema espiritual grande, un problema terrible. Era tan fuerte como operaba la influencia del pecado en ella, que así era su capacidad para desarrollar la maldad. Fíjense, es lo que Pablo decía. Esa otra ley me lleva, me arrastra al pecado. Mucho cuidado, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Nuestros miembros, entonces, los miembros de esta muchacha
¿Qué clase de miembros? ¿En qué clase de miembros se desarrolló la influencia de pecado que ella tenía dentro? ¿En qué partes de ella? Las arts. En sus oídos. Porque ella oía, solo oía el ruido de la maquinita. Y ella sabía, oh, tantos miles retiró. Hermanos, cuando yo vi la noticia, yo le digo, yo aprendo de todo. Y dije, Padre Santo, pues sí, tu palabra dice que el pecado inflama la rueda de la creación. Todo, desde mis cabellos hasta abajo. Lo inflama el pecado. El pecado lo toma y lo usa para sus propósitos. Está tremendo, ¿no? Bueno, entonces él le decía, la periferia nuestra es nuestro cuerpo. Primero el espíritu, luego el alma, son partes de nuestro foro interior, pero lo material, lo físico, es el cuerpo y sus órganos, sus partes, etcétera, todo lo que forma nuestro cuerpo. A eso le llama la palabra los miembros, las partes de nuestro cuerpo. Son inflamados, inflaman la rueda de la creación, dice la escritura. Ve aquí, solo toco aquí, vamos a empezar esto porque ya se nos fue el tiempo. Santiago 3:6, Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Ahí está. Si alguien va a usar la lengua, la crítica, el chisme, etcétera, etcétera, miren, si alguien va a usar la lengua en ese sentido, aquí está clarísimo el pasaje. Miren, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Todo lo que es el cuerpo humano ya lo echó a perder. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿De dónde viene el problema cuando una lengua está suelta, hermanito? Crítica, chisme, odio, rencor, mentira, etcétera. ¿De dónde viene el problema? El pasaje es muy claro. No tiene que darle tanta vuelta a usted. Ahí lo dice. ¿De dónde se alimenta? ¿De dónde saca su carga la lengua? ¿De dónde viene lo que está sacando acá? Del infierno. Del infierno. Imagínense, del infierno. ¿Cree usted eso? Un problema espiritual aflora, sale acá a la superficie, a la periferia, que son las partes del cuerpo, pero eso viene del infierno. Le estoy sirviendo yo de chimenea al infierno. De caldera le servimos al infierno si no nos cuidamos. Hermanos, por hoy lo voy a dejar acá. Espero que hayamos sacado alguna conclusión de esto. En realidad sí lo espero. Y que el Señor les bendiga ricamente. Tengo algo que hacer, disculpen, los dejo. Si tienen preguntas para el otro lunes, me las preparan, por favor. Dios les bendiga. Gracias por amar la palabra. Por favor, busquen más personas. Díganle a la gente lo interesante que es esta escuela, la palabra, no el expositor, sino la palabra. A Él sea la gloria y la honra, al Señor Jesús. Busquen gente que quiera prepararse, predicar. Díganles la clave. Tienes que mantener el micrófono cerrado. Solo abrimos el micrófono cuando nos piden a que participemos o interactuemos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por favor, Dios lo va a bendecir si usted lo hace. Dios les bendiga y nos falta mucho por este versículo 23 que exponer. Yo creo que nos vamos a usar mucho. Dios les bendiga, hermanitos. Adelante, que lo conducen. Dios Amén. bendiga, gracias. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo a todos en la Bendiciones distancia. a todos, hermanos. Amén, amén. Dios les Amén. bendiga. Bendiciones. Todos. Saludos a todos. Saludos a Chepito por ahí, Brenda. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga a todos, Amén. a todos. Aleluya.